balance de energía. A ver qué nos dice. Por cierto, ¿y qué dirá el balance de cantidad de movimiento transversal? Es decir, radialmente. Bueno, ahí lo que nos dice es que si el flujo desarrollado, las líneas de corriente son rectas y paralelas. Por consiguiente, si ustedes se mueven de la línea de abajo a la línea de arriba, están recorriendo un diámetro verticalmente. La presión va a disminuir, como si fuera hidrostática. Porque las líneas de corriente son rectas y paralelas. Entonces, no hay el efecto que induce sobre la presión la curvatura de la línea de corriente. ¿Y por qué una línea curva induce cambios de presión? Bueno, porque si es curva, una partícula fluida al recorrer la curva está sometida a una aceleración radial. Quiere decir que debe haber un desbalance de presión radial. ¿Okay? Debido a la curvación. O sea, el único desbalance de presión radial que hay sería debido a la gravedad. No lo pongo ya porque estoy hablando a lo largo del flujo. Ok, balance de energía. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a llamar esto 1. Vamos a llamar esto 2. ¿Cómo lo escribimos? E1 sobre ρ más EZ1 más B1 cuadrado sobre 2 igual a P2 sobre ρ más EZ2 más B2 cuadrado sobre 2 más G por H. HF son las pérdidas por unidad de peso. La multiplico por G, la convierto en pérdida por unidad de masa, porque esa ecuación está escrita por unidad de masa. Ajá, pero ese tramo es horizontal. Perfecto. Y el área es constante. Conclusión, las famosas pérdidas, como pueden ver, son simplemente la caída de presión por unidad de peso. O sea que aquel análisis dimensional yo lo pude haber planteado, en vez de poner aquí delta P, pérdida por fricción, H, función de esto que está aquí. Y me hubiese dicho algo semejante. ¿Por qué no lo hice? Porque en el balance de energía uno usualmente habla de las pérdidas de fricción. ¿Cuáles son las dimensiones de HF? Longitud. ¿Cómo diferencio yo HF, que es energía por unidad de peso, del diámetro, de la rugosidad, de L cursiva, que si son longitudes verdaderas? Aquí tiene un problemita que hay que resolver en el análisis dimensional. Dos cantidades, como por ejemplo L cursiva y HF, que tienen las mismas dimensiones, longitud, pero que son dos cosas muy distintas. Ahí nos viene a auxiliar la gravedad. Porque si usted multiplica la gravedad por HF, multiplicaron la HF por un número. Porque ya hemos dicho que la gravedad podemos tomar constante en un sitio de la Tierra, a menos que nos alejemos mucho de ese sitio prácticamente. O sea, la he multiplicado por una constante. Es una constante dimensional, ¿cierto? Pero nos convierte las pérdidas por unidad de peso en pérdidas por unidad de masa. Bueno, no hay problema. Son pérdidas.
y le cambié la dimensión. Entonces, si yo hubiese decidido estudiar HF, en vez de poner el tapé, no voy a poner HF, pongo GHF. Y eso no va a tener dimensiones de longitud. Porque si dejo HF y hallo el pi para HF, no me va a dar nada parecido a esto. Me daría HF sobre D. No tiene HF de dimensión de longitud. No tiene D que es repetitiva de dimensión de longitud. La ruta es ninguna fuerza. ¿Ven? Entonces hay algunos artificios que se utilizan en análisis dimensional cuando dos cosas tienen las mismas longitudes, pero no significan lo mismo. Por ejemplo, fíjense ustedes, trabajo es fuerza por desplazamiento. Y torque, brazo por fuerza. Fuerza por distancia. Tiene la misma dimensión. No es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. ¿Verdad? Pero ahí hay una diferencia que es sutil, que es importante, que evita cualquier confusión. Que en el torque ese brazo no tiene por qué cambiar, puede estar fijo. En el trabajo la distancia no puede estar fija, ¿verdad? Tiene que estar cambiando, porque el punto de aplicación tiene que desplazarse. O sea, ahí sí están distintas las cosas. Pero aquí no, si yo pongo HF en I, bueno, me va a dar que el pi de HF es HF sobre D. Bueno, como ustedes pueden ver entonces, el tópico del próximo tema va a girar alrededor de aquella relación que está en la esquina superior derecha. ¿Cómo evaluar las pérdidas en un sistema de tuberías? Digo sistema porque no vamos a ver simplemente tramos de tubería, sino que vamos a ver tuberías que están conectadas con accesorios, que están conectadas con bombas o turbinas, que están conectadas con reservorios. Entonces vamos a estudiar un sistema donde efectivamente sin las tuberías no hay nada. Yo puedo tener el reservorio, puedo tener las bombas y puedo tener los accesorios, pero ¿cómo están conectados todos? Con las tuberías. Pero por eso ese es el punto clave. Ese es el punto clave. Este tema es muy facilito, pero ya van a ver que los programas pueden ser bien largos, hasta de tanteo, Iterar. ¿pero? Iterar. Sí. O sea, poner un diámetro, no Sí, te da sí. diámetro, te poner otro diámetro Eso. hasta que te dé algo. Pero ese es un problema que todavía aparece así en los libros y en los cursos, porque cuando se resolvió por primera vez no había herramientas computacionales. Y eso no es un problema de mecánico de los fluidos, es un problema de, vamos a llamarlo así, de aritmética, prácticamente, de aritmética. Pero los libros le dan bastante importancia. Que ustedes van a decir, si no es tan importante, ¿por qué se le da a la universidad? Bueno, porque se supone que aquí le deben informar de lo que se pueden conseguir cuando salgan. ¿Entiendes? Puede ser que algo no sea muy importante, pero si la gente lo está usando hay que explicarlo. ¿Por qué? Vamos a llegar nosotros a la empresa y no, yo no voy a calcular las cosas así. Yo la voy a calcular de otra manera. Y nadie en la empresa sabe qué es otra manera. De 4 sitios, porque tú nadie te va a entender. ¿Okay? Entonces todavía aparece ese enfoque en los libros. Pero ahora sabemos que con cualquier aplicación uno puede hacer prácticamente lo que quiere. Ok. Bueno, entonces ahora volvamos al tópico del examen número 2.